a Todo Empieza Aquí. Vamos a presentarles a nuestros entrevistados por orden. Se encuentran Carlos Rivera, abogado de IDL, y también está Julio Rodríguez, representante legal del fiscal de la Nación y también abogado penalista. ¿Cómo están? Bienvenidos. Alejandro, muchas gracias. Gracias, Alejandra, por la invitación. Bueno, la novedad es que el fiscal José Domingo Pérez, de lavado de activos, no ha querido dar declaraciones a nadie, pero sí ha dado una conferencia de 1 hora en México y hemos preparado un informe para poder hacer un resumen de todos los temas que dijo, que mencionó en esta conferencia. Así que revisemos la nota. Desde México, el fiscal José Domingo Pérez rompió su silencio y puso en el mismo saco al destituido juez César Inostroza y al fiscal de la Nación Pedro Chávarri como protagonistas en los CNM audios. Ha implicado hace poco que un juez supremo también sea destituido y que deba ser juzgado por organización criminal. Y finalmente, hay cuestionamientos al titular de mi entidad, fiscal de la Nación, de lo cual yo he dado en la prensa peruana mi posición crítica. Me reafirmo en lo que he señalado. No puede haber una reforma contra la corrupción, no se puede dar una lucha seria contra la corrupción si todos los ciudadanos no estamos vigilantes respecto a las autoridades que están encargadas precisamente de ejercitar esta acción. En el Encuentro Nacional Anticorrupción de Chihuahua, el fiscal de lavado de activos usó la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori y la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski como resultados de su investigación. De esta caja 2 o de esta área de sobornos se destinaba dinero para las campañas políticas. Para las campañas políticas, que también es de conocimiento público, se logró la detención en el año 2007 por 9 meses del expresidente Ollanta Humala y su cónyuge Nadine Heredia Alarcón, que actualmente está detenida en la ciudad de Lima, Keiko Sofía Fujimori, que también se está procesando a otras altas autoridades, que motivó precisamente la renuncia de quien fuera presidente de nuestro país, Pedro Pablo Kuczynski. Domingo Pérez también mencionó avances en las investigaciones en torno al Metro de Lima, caso por el cual, según un trascendido, la separada fiscal provincial Erika Delgado preparaba un interrogatorio al expresidente Alan García. Bueno, podría hablarle también del Metro de Lima, podría hablarles que también se descubrió un cártel de empresarios, conocido como el Club de la Construcción, en donde los más importantes empresarios ejecutores de obra se repartían la obra pública por porcentajes del 3% del valor de la obra, lo cual motivó en una oportunidad que estén presos las personas económicamente más poderosas de mi país. Ante fiscales mexicanos dejó claro que para él los aportes de campaña de Odebrecht sí son delitos de lavado de activos dentro de una organización criminal. En el año 2012 se estableció que este delito de lavado de activos es un delito autónomo. No necesito, dice el legislador, que se pruebe el delito precedente, el delito determinante para la GAFI. Actos de conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Bien, esas fueron entonces las declaraciones del fiscal. ¿Qué opinan de lo que acaba de decir? Reitera sus críticas al fiscal de la Nación.
Mira, yo coincido con el fiscal Pérez. Creo que la intervención que ha hecho en México es una intervención, yo diría, de un carácter bastante general respecto a ese tema. Me da la impresión que básicamente él ha profundizado en las circunstancias de la investigación y en los resultados de la investigación que viene desarrollando a diversos personajes por los delitos de lavado de activos. Pero me parece que la tesis sobre la que ha hecho su exposición es la tesis que ahora se está verificando en diversos casos, en el caso Humala, en el caso propio Toledo, en el caso de Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, de Fuerza Popular, en el sentido de que desde la Fiscalía considera que hay un delito precedente, que es el delito de corrupción de funcionarios. Los dineros sucios de Odebrecht son los que han contaminado esta actividad política, y la Fiscalía está considerando que las acciones electorales, ¿no es cierto?, las campañas electorales pasadas, lo que han hecho es blanquear ese dinero sucio proveniente de la constructora Odebrecht. Esa es la teoría de la Fiscalía, y lo que escucho en este caso a Pérez Gómez es básicamente esa postulación, ¿no? ¿Y qué tiene que decir usted, doctor Rodríguez, sobre esta crítica que reitera a quien es su jefe? El jefe de José Domingo Pérez es Pedro Chávarri. Bueno, yo lo entiendo como una opción que tiene cualquier persona en la institución de mostrar sus desavenencias, pero eso no significa que porque sus comentarios están ligados a una suerte de posición personal, esa tenga algún respaldo en la realidad. Es obvio que, ya lo hemos conversado alguna vez contigo, Alejandra, lo que en el Congreso se está discutiendo es eventualmente si es que el doctor Chávarri ha cometido alguna infracción a la Constitución. Y según la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no ha habido tal comisión de infracción constitucional. No fue aprobado en la subcomisión y esto se va a la comisión permanente. Es decir, la posición del fiscal es una posición absolutamente personal, sin ningún tipo de respaldo en un hecho fáctico, ningún elemento claro que pueda determinar algún tipo de percepción que no sea básicamente la suya. Sobre ese tema, tenemos un audio que queremos que escuche de Juan Cheput, que estuvo acá en el programa, donde aseguró que usted coordinaba las respuestas con algunos parlamentarios fujimoristas, o que le parecía mucha coincidencia, digamos, la cita textual a sus argumentos dentro de la Comisión de Subcomisiones Constitucionales. Escuchemos. Yo les he preguntado, ¿no? Bueno, indiquen por qué señalan de que no hay infracción constitucional. Ah, ya se ponen a ver el WhatsApp, ¿no? No dicen absolutamente nada. Inclusive en algunos casos han repetido conceptos que en paralelo el abogado del señor Chávarri estaba diciendo en un medio de comunicación. Entonces parece de que hay una coordinación entre el abogado y Fuerza Popular. Extraña coordinación, que ya de por sí le quita independencia, ya es una infracción constitucional. Porque sabemos que el fiscal tiene que ser independiente del Congreso, sobre todo en causas como esta. Porque justo lo que decía en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la señora Milagros Salazar era lo que decía en RPP el señor Julio Rodríguez, ¿no? Entonces, al mismo tiempo o con pequeñas diferencias se dice lo mismo, significa que hay una coordinación, sea entre ellos, sea entre asesores o como sea. No, le transmito la consulta. ¿Hay una coordinación? ¿Usted whatsappea con los miembros de Fuerza Popular lo que tienen que decir, los argumentos que tienen que utilizar en la subcomisión? Mira, Alejandra, habría que felicitar al congresista Cheput por su enorme imaginación. Lo que sucede es que ni siquiera se ha puesto a revisar su propia carpeta de acusación, porque en la propia carpeta los argumentos que yo he expresado acá en RPP son argumentos que además se los he presentado por escrito y lo tienen todos los miembros de la subcomisión. Si le hemos presentado formalmente como corresponde una alegación escrita, adicionalmente hay informes de juristas, especialistas en derecho constitucional, el informe del doctor García Belaúnde está puesto allí. Es decir, no se trata de que yo tenga que enviarles pues WhatsApp, esto es absurdo. Lo que se le ha presentado a ellos son argumentos que están ahí textualmente detallados, porque la postura del congresista Cheput finalmente era sesgada, subjetiva, llena de absolutas suposiciones, razón por la cual fue rechazada en la subcomisión. Pero no es el único que dice que hay que se evidencia una coordinación o que hay ahí un tira y afloje entre el Congreso y la Fiscalía de Nación. Me archivas el informe, yo saco una fiscal. Algo así también se ha mencionado por parte de otras personas. No sé qué piensa usted. Sí. Yo creo que hay un hecho político, ¿no?, más que jurídico en la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, digamos. Desde el momento en el que el Congreso alargó de manera casi definida los procesos de acusaciones,
desde que decidió primero no acusar a Inostroza y luego por la presión política sí acusarlo ya en el Pleno del Congreso de la República, para mí la evaluación era de que no iba a acusar ni a Becerril por el tema del CNM, una abierta infracción a la Constitución y un hecho ilícito, y tampoco iba a acusar a Chávarri, porque me parece que Chávarri es una persona que en ese momento sigue siendo funcional a los intereses del fujimorismo en la Fiscalía de la Nación. Y Pero por lo muchos tanto, podrían preguntarse cómo es que es funcional si está Keiko con prisión preliminar. es que yo creo que la crítica de Pérez Gómez da cuenta de que no necesariamente está controlando todo, pero digamos, sí me parece un hecho muy singular que al día siguiente que se produce la decisión de la subcomisión de no aprobar la acusación constitucional, se produzca este cese o de la fiscal encargada de un paquete de investigaciones en la fiscalía que dirige Pérez Gómez, digamos. Es cierto, el fiscal de la Nación tiene la atribución de remover fiscales, titulares, provisionales, lo que sea, tiene la atribución. Lo inoportuno es lo que llama la sospecha, ¿no es cierto? De que En de el repente, carro, camino a una diligencia. Exactamente, o sea, esa es la falta de oportunidad. En un área particularmente sensible, en un paquete de casos también particularmente sensibles, que inclusive habían dado origen a la detención de la señora Fujimori esta semana, ¿no? Le pregunto entonces al señor Rodríguez, ¿es el vuelto esta remoción de la fiscal Erika Delgado? Lo que es objetivo y está alejado de las suposiciones y las conjeturas de las que habla Carlos es que el fiscal de la Nación tiene las atribuciones para hacerlo. Y la ha hecho de acuerdo a ley. Acá no hay ningún cuestionamiento de esa decisión. Y además, si es que el fiscal tiene alguna percepción de que esta persona tendría algún tipo de sesgo en su actuación, él tiene la libertad de removerla. Entonces, ahí sí. ¿Esa es la percepción del fiscal? No, no es la percepción del fiscal, pero si ¿Cuál la es fuese, el argumento, entonces? no tiene por qué presentar ningún argumento. El fiscal de la Nación entiende que esta persona cese en el cargo porque tiene carácter de provisional. Y no tiene ningún tipo de necesidad de justificarlo. Es absolutamente discrecional. El ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dice que eso no es así. Él dice que sí se tiene que sustentar y motivar cualquier destitución o remoción de un fiscal. Bueno, yo tengo más de 25 años ejerciendo y litigando, y yo he visto cómo se han cambiado fiscales provinciales, cómo se han removido de cargos a fiscales titulares, ojo, de cargos, no de la titularidad de su fiscalía, pero de cargos ad hoc, se les han cambiado sin ningún tipo de justificación. Pero en medio de actuación de diligencias, el relato es que la doctora Delgado estaba en el auto yendo a allanar una vivienda de uno de los supuestos aportantes cuando se entera y tiene que apartarse de la diligencia y deja a su segundo. Pero a ver, seamos claros, no se trata de una sola fiscal en ese despacho. O sea, el equipo especial está integrado por una gran cantidad de personas que son las que se encargan de las investigaciones. Que se aparte una fiscal de todo el equipo de más de 11 fiscales no tiene ningún tipo de importancia a la hora que las diligencias se van llevando a cabo. Es más, esa diligencia no se frustró, se realizó con perfecta normalidad. Mira, el hecho de que hay que reconocer que legalmente, constitucionalmente, el fiscal tiene la atribución legal de remover fiscales, inclusive titulares, eso no significa que ese poder que tiene el fiscal lo puede ejercer arbitrariamente, digamos. Justamente porque el fiscal, lo dice la Constitución, es el primero en tener la obligación de respetar la legalidad. Y mucho más en este tipo de circunstancias, ¿no es cierto? En el que la actuación del fiscal de la Nación está siendo observada políticamente, ¿no es cierto? Está siendo observada legalmente, es materia de una acusación constitucional, pero además hay que tener también otro elemento en cuenta, que no es solo la opinión de Pérez Gómez, hay por lo menos una media docena de juntas de fiscales, que son órganos de gobierno del Ministerio Público, que le están diciendo al fiscal de la Nación: oiga, señor, váyase de su casa. Por lo tanto, creo que las circunstancias en las que uno tiene que ejercer el poder no es solamente, oye, por lo tanto, me da la gana y lo cambio porque tengo la atribución legal, sino que creo que tiene que tener un respaldo de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Es esto, como dice Cheput, una nueva causa de infracción constitucional, el hecho de haber removido, por ejemplo, a esta fiscal? Si no expone las razones, desde mi punto de vista, sí. ¿Y si para no expone usted? las razones. No, a ver, la pregunta siempre es obvia. Esto está siendo valorado como un acto político totalmente subjetivo. Si es un acto funcional, ¿incumple alguna de las prerrogativas que tiene en razón de su cargo como fiscal de la Nación? No. Si está actuando de acuerdo a su cargo, no puede tener ningún tipo de sanción. O sea, eso es absurdo. En el Estado de Derecho, uno responde de acuerdo a las prerrogativas y a las funciones del cargo. Si yo lo que realizo es un acto que va en contra de mis prerrogativas o de las funciones asignadas a mi cargo, yo tengo que responder. De lo contrario, no lo puedo hacer. O
Si no, imagínate, Alejandra, todos responderíamos por el antojo de cualquier político que quiera censurar y ver detrás de un acto absolutamente legal algún tipo de sospecha. El trascendido es que el fiscal de la Nación tiene trabajando a un equipo de fiscales día y noche, horas extras el fin de semana, porque la próxima semana acusa sí o sí al presidente de la República. Bueno, esos son rumores y chismes, ¿no? Lo que sí es cierto, y lo dijo el fiscal de la Nación, y lo ha repetido, y cuando yo he conversado con él me lo ha dicho así de claro, es que él no va a dar un solo paso atrás en la lucha contra la corrupción del caso más grande de la historia, que es Odebrecht. Ese caso lo tiene él entre ceja y ceja y no va a retroceder en nada para que las investigaciones finalmente destapen quiénes están detrás, quiénes han cometido actos de corrupción, quiénes eventualmente se han aprovechado de los fondos del Estado, y ese es su objetivo así de claro. Y lo que se está viendo en los últimos días es un fiscal de la Nación que está apuntando a respaldar ese tipo de acciones. Para usted, ¿cómo interpreta estas comunicaciones de denuncias al presidente de la República? ¿Qué interpretación se le puede dar a esos mensajes? Una amenaza al presidente de la República, ¿no? Porque si bien es cierto, el fiscal de la Nación conduce el Ministerio Público, pero digamos, el contenido del tuit que lanzó contra el presidente Vizcarra, era obvio que el fiscal de la Nación había hecho una suerte de arqueo de las denuncias, dijo que eran 46, en realidad mintió, eran 20 y tantas, ¿no es cierto? Pero el hecho de decir, oiga, mire, señor presidente, aquí están 26 denuncias, ¿no es cierto? Y mucho cuidado que las vamos a tramitar de acuerdo a la ley, en realidad es un gesto político que está haciendo el fiscal de la Nación. Se está apartando de la conducción legal de las investigaciones y de una institución y está entrando al mundo de la política para confrontar con el presidente de la República en un tono de amenaza política directa contra su persona. Y ya para terminar, ¿qué va a pasar mañana, creen ustedes, en la comisión permanente? Bueno, solamente un paréntesis. Es un caso bien inusual. En los años que tengo yo de experiencia, nunca he visto un presidente de la República pechar a un fiscal de la Nación. Ese es un acto absolutamente inusual. O viceversa, pero es que es en reacción a. O sea, si esto es inaudito, que el fiscal de la Nación sea pechado por el presidente de la República tratando de intrometerse en las funciones que le corresponden, un grupo de parlamentarios en un acto absolutamente contrario a la Constitución, pidiendo a la Fiscalía, buscando que el fiscal renuncie, es una intromisión, es un órgano constitucional autónomo. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? Lo que tiene que pasar mañana. El informe Cheput es un informe desaprobado. Y la comisión permanente no le puede dar otra cosa más que confirmar la decisión de las subcomisiones. Es un informe que carece de argumentos legales. No es que lo diga yo, vuelvo a repetirlo. El informe viene aparejado con documentos que hemos presentado, con estudios legales de prestigiosos constitucionalistas que nos dan la razón. Porque las citas que hace el congresista y lo que el congresista señala como conclusiones son absolutamente fantasiosas. Él dice que, bueno, tal vez habrían más reuniones, tal vez podría pasar algo más. Es decir, estamos colocando en lo que podría pasar a futuro y alguien no puede ser sancionado por lo que pueda pasar a futuro. Es absurdo. Para terminar, ¿hay en ese informe sustento para acusar? Sí, el fiscal de la Nación no se puede reunir con miembros de una organización criminal, hasta donde es. Camayo, ¿qué cosa es? ¿No es cierto? Camayo, ¿qué cosa es? Y él se fue a la casa de Camayo y hasta ahora no dice con qué periodista se reunió. Por lo tanto, me parece que hay un tema. Yo sé que mañana va a ocurrir lo que dice el doctor Rodríguez, o sea, el blindaje del fujimorismo va a continuar, más allá de las críticas del presidente de la República, que yo también digo desde mi punto de vista, sí es correcto que el presidente de la República haga eso, por una razón. El presidente de la República personifica a la nación y es el encargado de encabezar la lucha contra la corrupción. Y ese tono que puede resultar para algunos incómodo, me parece que es el que corresponde a un país que está con los niveles de corrupción, con una corrupción que ha llegado a los niveles que tiene en la Corte Suprema, en el CNM, en la propia Fiscalía de la Nación. Y por lo tanto me parece legítimo. Lo que no me parece legítimo y correcto es la respuesta de una persona que dice defender la legalidad y amenaza al presidente con un poco, como se dice, ajustarlo con las denuncias que tienen trámite en el Ministerio Público, ¿no? Gracias a ambos por habernos acompañado. Sabemos que son temas espinosos, no se van a resolver, parece, por lo menos no la próxima semana, y este enfrentamiento entre Fiscalía de la Nación y Ejecutivo seguramente va a continuar. Agárrese fuerte porque la próxima semana dicen que vienen varios terremotos más. Vamos a transmitir para terminar el programa este tuit de Kenji Fujimori. Se ha pronunciado a través de redes sociales esta reunión que tuvo con su hermana, tan igual como visitaba a mi padre en sus días de encierro. Hoy, más allá de nuestras diferencias, visité a mi hermana Keiko junto con mi madre para darle un abrazo fraterno. La política no tiene por qué deshumanizarnos, ni los gestos humanos deben ser utilizados políticamente. Bien, clarísimo el mensaje de Kenji, esto no es política.
Esto simplemente es un vínculo de hermandad. ¿Soluciona esto algo en el fujimorismo? Lo veremos en los próximos días. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Todo Empieza Aquí.